no deben ser salvados jamás. Y los banqueros deben ir todos al juzgado, faltaría más. Estos son dos principios que debemos tener en cuenta siempre. Los bancos no deben ser salvados. Si yo tengo un restaurante, si yo tengo una papelería y me va mal, no tengo derecho a ir al gobierno, oiga, que el restaurante me ha ido mal, a ver si usted me ayuda. Ayúdese usted con su restaurante, yo no le voy a ayudar. En cambio, si yo voy al gobierno y digo, oiga, que tengo un banco, venga enseguida que le ayudo. ¿Por qué el gobierno ayuda al banco y no ayuda al restaurante? Porque el gobierno dice que ha de salvar a los clientes. Y que no es que ayude al banco, ayuda a los clientes. Pero los clientes no hace falta salvarlos. Los clientes ya están salvados por el Banco de España. Porque, como ustedes saben, el Banco de España tiene aquello que se llama Fondo de Garantía de Depósitos. ¿Qué nos dice? Que si el banco en el que nosotros trabajamos anda mal y da en quiebra, el Banco de España nos garantiza hasta los primeros 100.000 euros que podamos tener en cuenta corriente. Alguien dirá, hombre, ¿y si tengo más de 100.000? Mira, si tienes más de 100.000 es que tienes muchos, eso de entrada. Pero siempre puedes poner 100.000 en un banco, 100.000 en un segundo banco, 100.000 en un tercer banco y automáticamente tienes protegidos 300.000. No hace falta salvar los bancos, no hace falta. Y aquí los hemos estado salvando de mala manera. Hay un caso en que los han salvado, seguramente ustedes tienen noticia, en Islandia. El gobierno se negó a salvarlos, los dejó caer. Había otros bancos, concretamente en Holanda y en Alemania, a los cuales los bancos islandeses debían dinero. Y como que no fueron salvados estos bancos islandeses, estos bancos no pudieron pagar a Holanda y Alemania. Holanda y Alemania han recurrido a los tribunales internacionales, diciendo que Islandia les debería pagar. Hace 3 semanas salió la sentencia del Tribunal de la Asociación Europea de Libre Cambio, que es la que se encarga de estos temas, diciendo que Islandia no tenía que pagar a los bancos. Tenemos ya una importantísima sentencia judicial. Y aquí, en cambio, estamos pagando a todos los bancos de mala manera. Ya se lo he dicho hace un rato, deberemos pagar 32.000 millones para Bankia, 10.000 millones para la Caixa de Cataluña y cosas por el estilo. Pero el primer banco que salvamos era significativo. El primer banco que saltamos no era el más caro, pero sí el primero, y por tanto vale la pena recordarlo. Se llamaba Caja de Castilla-La Mancha. La Caja de Castilla-La Mancha dio en quiebra. El gobierno español acudió rápidamente a salvarla. ¿Cuánto dinero puso el gobierno español para salvar la Caja de Castilla-La Mancha? 3.900 millones de euros. ¿Qué son 3.900 millones de euros? El importe de 3 años de subida de pensiones. No se podían subir las pensiones en 3 años, no, pero se podía salvar a la Caja de Castilla-La Mancha. ¿Por qué la Caja de Castilla-La Mancha había hecho este agujero? El periódico nos explica. Por 2 razones. Primera, porque sus directivos daban crédito, pero no los clientes, se lo daban ellos mismos y no lo devolvían. Y en segundo lugar, porque la Caja de Castilla-La Mancha se propuso construir un gran aeropuerto de Ciudad Real en el cual aterrizan los mismos aviones que en Castellón, es decir, ninguno. ¿Y quiénes eran los responsables de la Caja? Gracias. ¿Quiénes eran los responsables de la Caja de Castilla-La Mancha que cometieron estas barbaridades? El presidente y el vicepresidente. ¿Quién era el presidente? Un señor llamado Juan Pedro Hernández Moltó. Si tú miras un poco su biografía por internet, te das cuenta que hasta las últimas elecciones generales este señor era senador del PSOE y miembro de todas las comisiones anticorrupción del partido. Y si mirabas quién es el vicepresidente, te das cuenta que es un señor que se llama Ignacio López del Hierro, cuyo nombre no te dice nada hasta que no conoces el nombre de su señora, de un nombre bastante conocido, la señora. Se llama Dolores de Cospedal, secretaria general del Partido Popular. Estamos en manos de esta gente y por tanto es evidente que no haremos nada de nada. Ahora, no quisiera terminar sin darles una pequeña esperanza en este sector. Antes hemos dado una esperanza ya en el sector del trabajo, que debería ponerse en marcha, que es repartir el trabajo. Y debemos insistir para que esto sea así. Pero también en este otro tema de, digamos, la desmembración del estado del bienestar, debemos empezar a pensar algo. ¿Y qué es este algo que debemos pensar? La banca ética. Banca ética es una buena alternativa a las actuales finanzas. Que conste, banca ética, que no banca cívica, que nadie se confunda. Porque había una gente que se llamaba Caja de Ahorros de Navarra, que vieron que con este nombre no iban a tener mucha clientela, y un jefe de marketing les propuso un cambio de nombre.
y les dijo, en lugar de llamaros Caja de Oro de Navarra, os podíais llamar Banca Cívica y atraeréis más a los clientes. Y sí, se lo cambiaron y tenía razón, porque tuvo un atractivo mayor para con los clientes. Pero atención, Banca Cívica no es banca ética. Banca Cívica, primero no es ética porque se cambia el nombre con trampa, pero en segundo lugar, Banca Cívica es la tercera institución española con más intereses en la industria de armas. La primera institución española con más intereses en la industria de armas se llama Banco de Bilbao Vizcaya. La segunda se llama Banco de Santander. Y la tercera se llamaba Banca Cívica, porque como probablemente saben, desde hace 4 meses Banca Cívica ya no es Banca Cívica. Banca Cívica ha sido absorbida por una entidad que todos conocemos y que se llama La Caixa, que se ha convertido en la tercera institución española con más intereses en la industria de armas. Esto es un poco cómo funcionan las cosas. Por tanto, no estamos hablando de banca cívica, estamos hablando de banca ética. Reconozco que la expresión banca ética es una expresión absolutamente incomprensible, porque la palabra banca y la palabra ética juntas se han visto muy pocas veces. Hace unos años me llamó un periodista y me dijo, oiga, ¿usted está interesado en el tema de la banca ética? Digo, sí, creo que es algo con perspectiva de futuro. Dice, pero ¿usted se ha dado cuenta que banca ética es un oxímoron? Digo, mire, perdone, pero esta palabrota no la he oído en mi vida. Como usted no me diga qué significa, no farem res. Y este periodista muy amable me dijo, sí, hombre, oxímoron es aquella expresión que utilizan los filólogos para referirse a la agrupación de dos palabras en que la primera desmiente el sentido de la segunda y la segunda desmiente el sentido de la primera. Porque es obvio que si yo pronuncio la palabra banca, estoy desmintiendo la palabra ética. Y si pronuncio la palabra ética, estoy desmintiendo la palabra banca. Me gustó esta idea de oxímoron, tanto me gustó que me propuse a mí mismo hacerme una pequeña colección de oxímorones. Abrí una libreta y puse oxímorones. Primero, banca ética. Pero claro, para que una colección se precie, necesita más de una pieza. Además de banca ética, tenía que poner otras piezas. Y me pregunté qué otras piezas pondrás en tu colección de oxímorones. Y tuve suerte, porque salí a la calle y en aquel momento pasaba una furgoneta y la furgoneta decía carpintería metálica. Digo, hombre, o será carpintería o será metálica, ¿qué quieres que te diga? Total, ella tenía banca ética y carpintería metálica. En aquel momento estábamos en plena guerra de Irak, escuché las noticias y por las noticias decían, en esta población, obviamente iraquí, ha caído fuego amigo. Digo, hombre, ¿será fuego o será amigo? Banca ética, fuego amigo, carpintería metálica. Mi colección aumentaba. Me encuentro a un amigo y me dice, ¿qué haces? Digo, mira, colección de oxímorones. Dice, lo veo, lo veo. ¿Y ahora has puesto en tu colección la pieza más importante? Digo, ¿cuál es? Dice, hombre, obviamente, inteligencia militar. Lo puse porque me pareció extraordinariamente buena. Y tampoco hace muchos días me encontré a un amigo y me dijo, mira, ahora aquí en Barcelona se va a constituir una nueva ONG. Digo, bien, y hay muchas, pero ¿cómo se dirá esta nueva ONG? Y me contestó, se dirá o se llamará Aduaneros sin Fronteras, que también, como se puede comprobar, es otro oxímoron de categoría. Bien, dicho esto, es evidente que ya sabemos cuál es el concepto de banca ética y valdría la pena ponerlo en práctica. Afortunadamente en Barcelona tenemos en este momento FIARE, tenemos Triodos Bank, tenemos COP57, tenemos Oicocredit, tenemos Acción Solidaria contra el Paro, que son pequeñas instituciones, algunas de ellas como Triodos ya un poco mayores, que permiten que nuestro dinero esté en bancos, que no manipulen armas, que no manipulen drogas, que no manipulen cosas por el estilo. Podemos empezar a avanzar en este sentido. Porque una banca ética nos promete 3 cosas. Primera, transparencia informativa. Nos dirá siempre a dónde va a parar nuestro dinero. Porque por lo general, si voy a un banco convencional, pongo el dinero en caja y nadie me dice que va a parar. Me dice que va al grueso de los fondos y se terminó. En cambio, la banca ética dice, no, del dinero que usted ha puesto va a parar a esta empresa, a esta empresa y a esta empresa. Y además le informamos sobre esta empresa para ver si le gusta o no le gusta. Segunda condición de la banca ética, criterios negativos. La banca ética asegura que tu dinero nunca irá a parar a la fabricación de armas, nunca irá a parar a la droga,
nunca irá a parar a la explotación infantil, nunca irá a parar a las nucleares, nunca irá a parar al tabaco, nunca irá a pagar a la prostitución, etcétera, etcétera. Sabes que tu dinero tiene un buen resultado. Y finalmente hay una tercera característica, lo que llaman compromisos positivos. El dinero que tú pones en el banco, con seguridad, solo irá a parar a 3 finalidades. Primera, creación de empleo. Segunda, educación y cultura. Tercera, protección del medio ambiente. Y de esta manera tú sabes que tu dinero está por buen camino. Porque si no, puedes caer en perfectas contradicciones. Puedes ir, yo qué sé, un domingo por la mañana de primavera al Paseo de Gracia, en donde hay estas magníficas manifestaciones, ahora hace tiempo que no, antes las había, de gente que no quería las centrales nucleares, y aparecían por allí con un solecito reluciente que decía nuclear no gracias, y ibas por allí muy contento el domingo y decías que no querías nucleares. Y el lunes cobrabas tu nómina y la colocabas en el Banco de Bilbao, que está lleno de inversiones en la industria nuclear. Tú no puedes decir el domingo que no quieres nucleares y el lunes, mire, Banco de Bilbao, un poco más de dinero para aumentar. Y les diré otra cosa, sin que quiero que se preocupen demasiado, pero para que tengan conciencia. El problema no es solo llevar el dinero al Banco de Bilbao. El problema, y lo digo con mucha cautela y que nadie se preocupe demasiado, es hacerse un fondo de pensiones. El día en que tú te haces un fondo de pensiones, por lo general es cuando empiezas a trabajar. Tienes 30, 35 años. Este fondo de pensiones no lo podrás rescatar hasta que tengas 65 años, porque la ley no te lo permite. Y desde tus 35 años hasta tus 65 años, durante 3 años tu dinero estará metido en un fondo de pensiones, del cual tú no tienes ninguna noticia, excepto una que te dan cada año, que es la rentabilidad que ha tenido, y durante estos 30 años tu dinero estará en la industria de armas, estará en la industria de drogas, estará en, yo qué sé, nucleares, en explotación infantil, en lo que sea. Deberíamos empezar a mirar que nos dijeran. La banca ética sí que dice qué pasa con sus fondos de pensiones, pero la banca convencional no. Que nos dijeran, porque si no, mejor caemos un poco en la ingenuidad de ir por la calle diciendo que no queremos la guerra de Irak y mientras tanto tener nuestros ahorros en un banco que lo que hace es fabricar armas. Si queremos de verdad que esta economía cambie, hemos de ser un poco coherentes. Y termino ya con una advertencia. Si queremos que las cosas cambien, lo primero que hay que saber es lo que sucede en el mundo. Porque estamos en una sociedad llamada de la información y la verdad es que no sabemos nada de lo que sucede. Y les pondré un ejemplo. En estos días se está celebrando en Galicia el juicio por el famoso caso Prestige, que era aquel buque que embarrancó en las costas gallegas, desprendió el petróleo que llevaba dentro y ensució todas las rías. ¿A quién están juzgando? Al capitán, de acuerdo. Al primer maquinista, de acuerdo, aunque los pobres tienen 80 años y no sé si les van a dar nada, pero en fin, lo están juzgando. Pero estos no son los principales culpables. Para mí, el principal culpable es el dueño del petróleo, el que se empeñó que este petróleo fuera transportado por un buque llamado Prestige. Un buque que no reunía las mínimas condiciones que debe reunir un buque que transporta petróleo. Porque según las normas internacionales, un buque que transporta petróleo debe poseer lo que se llama un doble casco. Un primer casco y un segundo casco de protección por si el primero se rompe. Pues bien, el Prestige no era un buque de doble casco, era un buque de casco sencillo, un solo casco. Situación bastante incomprensible porque, como recordarán, el ministro de Fomento de la época se llamaba Álvarez Cascos, pero parece que esto no es lo que más influyó. Segunda condición, el buque Prestige no tenía las pólizas de seguros debidas. Esto es como aquel chico que va con la moto sin la póliza y al final no puede indemnizar a aquel al que hace daño, porque el dueño era tan tacaño que no quería pagar seguros. Y finalmente, los 24 marineros que iban en este buque, 22 de ellos jamás habían transportado petróleo. Era la primera vez que se enrolaban en un buque y lo habían hecho en Letonia 15 días antes del accidente. ¿Por qué? Porque el dueño quería gente baratilla que le hiciera el transporte. ¿Y quién es el dueño del petróleo? Ahí está lo que no nos han dicho nunca, pero que descubrimos ahora. Hace 10 años que se acabó un periódico de decirlo. El dueño del petróleo es una empresa suiza. Esta empresa suiza se llama Crown Resources. Pero decía el diario, no haga ningún caso. Crown Resources tan solo es la tapadera, situada en Suiza, del verdadero dueño del petróleo. Una empresa rusa llamada Alfa Group. El principal dueño de Alfa Group se llama Vladimir Putin. Para que lo sepan. No nos dicen nada de nada. Pueden ver horas de televisión sobre el juicio entero de este señor.
Jamás les dirán quién es el verdadero culpable del accidente. Estamos en una sociedad en la que nos engañan constantemente. No quieren que sepamos lo que sucede y por tanto difícilmente podremos protestar. Y nos distraen tanto como pueden y más. Que no se me enfade nadie porque yo sé que este es un tema peligroso. Aquello con lo que más nos distraen se llama fútbol. Aquello con lo que más se llama fútbol. Y el martes nos dan Copa de Europa. Y el miércoles nos dan Copa del Rey. Y el jueves nos dan Copa de la UEFA. Y el viernes parece que no nos dan nada. Y el sábado nos dan un partido adelantado del domingo. Y el domingo nos dan la Liga. Por cierto, con un partido a las 5, otro a las 7, otro a las 9 y otro a las 11. El lunes parece que no nos dan nada y el martes vuelve a empezar. ¿Qué sucedía? Que quedaban 2 días a la semana, el viernes y el lunes, sin fútbol. Y aquellos que piensan por nosotros y pretenden que nosotros no pensemos nada de nada, se asustaron. Dijeron 2 días sin fútbol, igual esta gente se queda en casa, lee algún libro o hace cosas poco pertinentes.